El sol de Miami apenas comenzaba a despuntar sobre el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, pero en la base del esqueleto de acero de lo que sería un rascacielos de lujo, el día ya había comenzado con una furia organizada. El aire, denso y húmedo, olía a cemento fresco y a tierra mojada, una mezcla penetrante que se adhería a la ropa y a la piel. El rugido constante de la maquinaria pesada y el eco de los martillos contra el metal creaban una sinfonía caótica, el pulso de una ciudad que nunca dormía. En medio de ese universo de polvo y sudor se distinguían dos mundos: el de los obreros, con sus cascos amarillos manchados y sus ropas curtidas por el trabajo duro, y el de los ingenieros, con sus cascos blancos inmaculados y sus planos enrollados bajo el brazo. Una barrera invisible pero palpable que separaba la fuerza de la mente, la base de la jerarquía. Entre los rostros anónimos de los trabajadores estaba Javier, un hombre de 48 años para quien este era el primer día en una obra de tal magnitud. Su rostro, marcado por el sol y las arrugas de una vida de esfuerzo, contrastaba con la serenidad de sus ojos, que observaban todo con una calma profunda, la de quien conoce su oficio como una extensión de su propio cuerpo. Sus manos, gruesas y cubiertas de callos, se movían con una precisión delicada mientras colocaba los primeros ladrillos de un pequeño muro, cada movimiento un testimonio de décadas de experiencia. Vestía ropa sencilla, desgastada pero limpia, y su postura era humilde, casi encorvada, como si pidiera permiso por ocupar un espacio en aquel proyecto monumental. No hablaba mucho, prefería escuchar y trabajar, encontrando en la perfección de su labor una dignidad silenciosa que ningún título podía otorgar. Fue entonces cuando Andrés Morales, el joven ingeniero a cargo, se acercó con pasos rápidos y decididos. Su casco blanco brillaba sin un solo rasguño, y su camisa polo impecable parecía fuera de lugar en medio de la suciedad de la obra. Con apenas 30 años y un diploma de una prestigiosa universidad, irradiaba una arrogancia que usaba como armadura para ocultar su inexperiencia. Fijó su mirada en el trabajo de Javier y, buscando una excusa para imponer su autoridad, señaló un detalle milimétrico, una minucia irrelevante para la estructura. Elevó la voz para que todos lo escucharan, un tono cargado de un desprecio calculado. «¿Es tu primer día y ya estás haciendo esto?», gritó. «Esto es ingeniería de punta, no la barda de tu patio. Si no sabes hacerlo, deja el lugar a quien sí sepa». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier viga de acero. La humillación fue pública, afilada y brutal. Las palabras de Andrés quedaron flotando en el aire denso y polvoriento, cada sílaba un golpe seco contra la dignidad de Javier. Él no respondió, no levantó la vista, simplemente asintió, un movimiento casi imperceptible, y recogió sus herramientas con una lentitud deliberada. Sentía las miradas de los otros obreros sobre su espalda, una mezcla de lástima y alivio por no ser ellos el blanco del ataque. La vergüenza le quemaba la nuca, pero debajo de esa humillación, una capa de hielo comenzaba a formarse en su interior. No era rabia, era una determinación fría y silenciosa. Este trabajo no era un capricho, era una necesidad tan vital como el aire que respiraba, y ningún joven arrogante con un casco blanco iba a arrebatárselo. Volvió a su muro. Cada ladrillo que colocaba ahora era un acto de resistencia silenciosa, un testimonio de que su valía no se medía en gritos, sino en la perfección de su oficio. Su mente viajó lejos de Miami, a las calles de su pequeño pueblo natal, donde su nombre era sinónimo de confianza. Allí no era un simple albañil, era Maestro Javier. Recordaba el orgullo en su pecho al entregar las llaves de una casa que había construido con sus propias manos, viendo la alegría en los rostros de una familia que por fin tenía un hogar seguro. Su pequeña empresa de construcción no lo había hecho rico,
Pero le había dado algo más valioso: respeto. Sus manos, las mismas que ahora eran motivo de desprecio, habían levantado paredes que protegían sueños, que albergaban risas y que se mantenían firmes contra las tormentas. Había sido un creador, un pilar de su comunidad, un hombre cuyo trabajo hablaba por él con una elocuencia que las palabras jamás podrían igualar. Ese recuerdo era un ancla en medio de la tempestad de la humillación. Todo ese mundo se había derrumbado el día que el médico pronunció un diagnóstico que sonaba a sentencia. Su hija, Sofía, su luz de 12 años, tenía una malformación cardíaca congénita que empeoraba rápidamente. Los doctores locales agotaron sus opciones y, con una honestidad brutal, les dijeron que la única esperanza era un procedimiento experimental en un hospital especializado en Miami. El nombre de la ciudad sonaba como un planeta distante, un lujo inalcanzable. Javier vio el terror en los ojos de su esposa, Elena, y sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Pero al mirar el rostro pálido de su hija, que seguía sonriendo con una inocencia desgarradora, supo que no había elección. Vendería su alma si fuera necesario. No había montaña que no movería, no había océano que no cruzaría para salvar la vida de su pequeña. La venta de su negocio fue el primer sacrificio. Cada herramienta, cada saco de cemento, cada ladrillo de su inventario se fue por una fracción de su valor. Luego vino la casa, el hogar que él mismo había diseñado y construido para su familia, cada rincón impregnado de recuerdos. Lo vendieron todo, reuniendo cada centavo para el viaje y los costos iniciales del tratamiento. El viaje a Miami no fue la aventura de un inmigrante en busca de un sueño americano. Fue la huida desesperada de una familia que corría contra el tiempo. Dejaron atrás su vida, su historia, su dignidad, empaquetando solo lo esencial y una maleta llena de una fe frágil y temblorosa. La ironía era cruel. El hombre que construía hogares para otros ahora no tenía uno propio. Todo por la esperanza de mantener latiendo el corazón de su hija. Ahora vivían en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en Hialeah, un lugar donde las paredes parecían encogerse cada día un poco más. El olor a humedad se mezclaba con el de las medicinas de Sofía, un recordatorio constante de su frágil situación. Elena trabajaba limpiando oficinas por la noche y en una cafetería durante el día, sus manos delicadas ahora enrojecidas por los químicos y el agua caliente. Javier veía el agotamiento en su rostro cada mañana, una fatiga que reflejaba la suya propia. Las facturas médicas se acumulaban en la mesa de la cocina, una pila de papel que representaba una montaña de deuda imposible de escalar. Este rascacielos de lujo que ayudaba a construir era un universo paralelo, un monumento a una riqueza que apenas podía imaginar, mientras él luchaba por el simple lujo de un día más para su hija. Es increíble las batallas que libramos en silencio, ¿verdad? Detrás de cada rostro en la multitud hay una historia de sacrificio, de miedo y de un amor que lo impulsa todo. Javier era solo uno más con su casco amarillo, pero cargaba el peso de un mundo sobre sus hombros. Si historias como la suya te tocan el corazón y te recuerdan la fortaleza del espíritu humano, suscribirte al canal nos ayuda enormemente a seguir contando la verdad de gente común que nunca, jamás se rinde. Tu apoyo nos permite dar voz a estos héroes anónimos y compartir su inspiración con el mundo. Es un gesto pequeño que hace una diferencia gigante para nosotros y para quienes merecen ser escuchados. De vuelta en el presente, el sol de Florida golpeaba con fuerza. Javier se secó el sudor de la frente con el dorso de su mano callosa y continuó su trabajo. Sus movimientos eran fluidos, económicos, cada gesto perfeccionado por 30 años de práctica. Ya no escuchaba los murmullos a su alrededor ni sentía las miradas curiosas. Se había sumergido por completo en su labor.
encontrando un refugio en la lógica simple y honesta de los ladrillos y el mortero. Un ladrillo bien puesto era un hecho innegable. Un muro a plomo era una verdad que no necesitaba defensa. Su respuesta a la humillación no sería verbal. Sería una pared tan perfecta, tan sólida, que hablaría por sí misma del hombre que la había construido. Era su forma de reclamar su espacio, su dignidad, en un entorno que había intentado despojárselo de todo. Durante la pausa del almuerzo, mientras los demás comían y bromeaban, Javier se acercó al panel donde estaban fijados los planos estructurales. No era su lugar revisarlos, pero la curiosidad de un constructor nato era más fuerte que el miedo. Sus ojos, acostumbrados a leer la lógica de las estructuras, recorrieron las líneas y los cálculos. Fue entonces cuando lo vio. No era un error evidente, sino una sutileza, una discrepancia casi poética en los vectores de carga de una viga de soporte principal. Algo en la distribución del peso, según el plano, contradecía las leyes fundamentales de la física que él conocía no por los libros, sino por sentir el comportamiento del concreto y el acero en sus propias manos. Era una falla silenciosa, una bomba de tiempo oculta en la complejidad de la ingeniería moderna. Un sudor frío le recorrió la espalda, un temor mucho más profundo que el de ser despedido. Las palabras de Andrés resonaron en su cabeza. Esto es ingeniería de punta. ¿Quién era él para cuestionar a un ingeniero graduado de una prestigiosa universidad? La imagen de ser humillado de nuevo, esta vez acusado de insolencia y de ignorancia, lo paralizó. Podía simplemente volver a su muro, olvidarse de lo que había visto, proteger su empleo y la frágil estabilidad de su familia. Callar era la opción segura, la decisión lógica de un hombre desesperado. Pero entonces imaginó el peso de esa viga, el momento exacto en que la tensión superaría la resistencia del material. Vio el edificio derrumbándose, no en la realidad, sino en su mente, y escuchó los gritos de sus compañeros. Ese momento en que tu conciencia te grita más fuerte que el miedo es donde realmente se forja el carácter de una persona. Es la encrucijada entre lo que es fácil y lo que es correcto. Javier estaba parado en esa misma encrucijada, con el futuro de muchos en sus manos. Apóyanos con tu suscripción para que podamos seguir compartiendo estos instantes que definen una vida, esos momentos de decisión que nos muestran de qué estamos hechos realmente. Tu ayuda es el cimiento sobre el que construimos este espacio para contar historias que importan, historias de coraje silencioso que merecen ser escuchadas por todos. Es un pequeño clic que nos impulsa a seguir buscando estas poderosas narrativas. Tomó una decisión. Con el corazón martilleándole en el pecho, se acercó a Andrés, que revisaba unos documentos en una mesa improvisada. Esperó a una distancia respetuosa hasta que el joven ingeniero levantó la vista, su expresión ya teñida de impaciencia al ver quién era. Javier tragó saliva, reuniendo todo el coraje que le quedaba. Ingeniero Morales, con su permiso, comenzó con voz baja y firme. Estaba viendo los planos de la viga V27. Con todo respeto, creo que hay un detalle en la distribución de la carga que podría ser peligroso. Quizás podríamos revisarlo juntos. Señaló con su dedo curtido el punto exacto en el plano que había colgado en su mente, esperando contra toda esperanza ser escuchado. La respuesta fue tan inmediata y cortante como había temido. Andrés ni siquiera se molestó en mirar hacia donde Javier señalaba. Una sonrisa condescendiente se dibujó en su rostro. Vuelva a sus ladrillos, albañil. Yo me encargo de los cálculos y usted de pegar bloques, ¿entendido? Espetó, su tono dejando claro que la conversación había terminado. Se dio la vuelta, despidiendo a Javier con un gesto displicente de la mano, como si espantara a un insecto molesto. La humillación fue doble, pero esta vez algo dentro de Javier cambió. El miedo se evaporó,
reemplazado por una certeza gélida. El error era real, el peligro era inminente, y el hombre a cargo era demasiado ciego por su propio orgullo para verlo. La responsabilidad ahora recaía enteramente sobre sus hombros. Al día siguiente, el sol se alzaba implacable sobre la estructura de acero, calentando el metal hasta hacerlo casi intocable. El rugido de la hormigonera era un monstruo despertando, su brazo gigantesco cargado con toneladas de concreto líquido, listo para dar forma permanente a la viga V27. Era el punto de no retorno. En ese instante, Javier sintió un frío que no tenía nada que ver con la brisa matutina. Vio en su mente no solo vigas y acero, sino los rostros de sus compañeros, hombres con familias que dependían de ellos, trabajando bajo una amenaza que solo él conocía. El rostro pálido de su hija Sofía apareció en su memoria, un recordatorio de lo frágil que es la vida. Dejó caer su paleta con un ruido metálico que nadie escuchó sobre el estruendo general y caminó, con una calma aterradora, interponiéndose directamente en el camino de la máquina. Levantó una mano, un gesto simple y universal que detuvo el mundo. El operador de la bomba, un hombre corpulento con la cara curtida por el sol, cortó el motor por instinto. Un silencio antinatural cayó sobre la obra, pesado y denso. Todas las cabezas se giraron hacia la solitaria figura de Javier, de pie, desafiante, frente a la maquinaria inmensa. Andrés corrió hacia él, su rostro enrojecido por una furia que parecía a punto de hacerlo explotar. «Se ha vuelto loco, está despedido, largo de aquí ahora mismo o llamaré a seguridad», gritó, su voz aguda por la incredulidad y la ira. Pero Javier no se movió, no lo miró. Mantuvo sus ojos fijos en la estructura de acero como un médico observando a un paciente moribundo. «Ingeniero, por favor», dijo con una voz sorprendentemente firme. «Solo le pido un minuto. Es por la vida de todos nosotros, no es por mí». Ignorando por completo los insultos de Andrés, Javier se arrodilló en el suelo polvoriento. Sus compañeros formaron un círculo silencioso a su alrededor, una barrera improvisada entre él y la furia del joven ingeniero. Con una velocidad y precisión que dejó a todos atónitos, recogió trozos de varilla de desecho, alambres y una pequeña piedra. Sus manos, esas manos gruesas y callosas que Andrés había despreciado, se movían con la delicadeza de un artista. Estaba construyendo algo, un modelo a escala rudimentario, pero funcional de la viga y sus puntos de apoyo. No era un acto de desafío, era una lección. En ese momento, Javier dejó de ser un simple albañil. Se convirtió en un maestro, utilizando el lenguaje universal de la física para explicar lo que las palabras no habían podido transmitir. La rabia de Andrés se fue disolviendo, reemplazada por una confusa fascinación. Una vez terminado su modelo, Javier levantó la vista, su mirada pasando por encima de Andrés y dirigiéndose a los rostros expectantes de los demás obreros. «Con todo respeto, ingeniero», comenzó. Su tono era el de un profesor paciente. «El plano dice que el peso se distribuirá aquí», dijo, señalando un punto de apoyo en su maqueta. Luego, colocó la piedra, que representaba la carga de concreto, exactamente en el lugar indicado por el plano. Pero la gravedad es honesta. Ella no lee los planos. El peso real forzará este punto, y con su dedo movió la carga apenas 1 centímetro. La frágil estructura de varillas se dobló instantáneamente y colapsó con un chasquido seco. Un jadeo colectivo recorrió el círculo de hombres. La verdad era tan simple, tan visual, tan innegable, que golpeó a todos con la fuerza de una viga de acero. El rostro de Andrés pasó del rojo de la furia al blanco pálido del shock. Vio su carrera, su reputación y, lo más aterrador, las posibles consecuencias mortales de su error, reflejadas en ese pequeño montón de escombros improvisados.
Antes de que pudiera articular palabra, el maestro de obras, un hombre mayor y respetado por todos, se adelantó. Se agachó, examinó el modelo roto de Javier y luego la estructura real. Se levantó lentamente, se sacudió el polvo de las rodillas y emitió su veredicto con una voz que no admitía réplica. «El nuevo tiene razón», declaró, su voz resonando en el silencio absoluto. Esto iba a ser un desastre. La humillación de Javier había sido pública, pero su vindicación fue legendaria. Un momento de respeto puro ganado no con gritos, sino con la silenciosa elocuencia de la verdad. Al final de la jornada, mientras el sol se hundía en el horizonte y teñía de naranja el esqueleto de acero, Andrés se acercó a Javier. El joven ingeniero ya no caminaba con aquella arrogancia apresurada, sino con la pesadez de quien carga una revelación. Los demás obreros, que recogían sus herramientas, se detuvieron en un silencio expectante. Andrés se paró frente a Javier, su rostro despojado de toda soberbia, y extendió una mano que temblaba ligeramente. «Yo estaba equivocado», dijo, su voz apenas un susurro que, sin embargo, resonó con la fuerza de una confesión pública. «Y fui un arrogante. Usted no solo me enseñó una lección de ingeniería, sino una lección de humildad. Gracias, maestro». Javier miró la mano extendida, luego los ojos del joven, y la estrechó con firmeza. No había triunfo en su mirada, solo una tranquila y profunda dignidad. La dinámica en la obra se transformó de la noche a la mañana. Javier no fue despedido, fue ascendido a líder de su cuadrilla y se convirtió en el consejero no oficial del proyecto. Su casco amarillo ya no era un símbolo de subordinación, sino una insignia de respeto. Andrés, por su parte, instituyó una nueva regla. Antes de cada vaciado de concreto importante, los planos no solo serían revisados por los ingenieros, sino consultados con los maestros de obra más experimentados. La barrera invisible entre los cascos blancos y los amarillos comenzó a desmoronarse, reemplazada por un puente de colaboración. Con el aumento de sueldo y la estabilidad del empleo, Javier pudo por fin respirar. Las facturas médicas de Sofía dejaron de ser una amenaza asfixiante para convertirse en un desafío manejable, y la esperanza volvió a iluminar los rincones de su pequeño apartamento en Hialeah. 2 años después, el rascacielos se erigía como una joya de cristal y acero en el corazón de Miami, un testamento de arquitectura segura y premiada. Durante la elegante fiesta de inauguración, lejos del champán y los canapés, Andrés buscó a un hombre junto a la base del edificio. Allí estaba Javier, ahora conocido por todos como el maestro Javier, supervisando a su propia cuadrilla en una nueva obra cercana. Andrés, un profesional visiblemente más maduro y sereno, se acercó acompañado de un joven recién graduado. «Quiero presentarte a alguien», le dijo al pasante. «Este es el maestro Javier. Olvida un poco lo que la universidad te enseñó y aprende de él lo que realmente importa para mantener un edificio de pie». Javier sonrió, un gesto cálido que contenía el peso de la experiencia y el perdón. La vida de Javier había encontrado un nuevo cimiento, uno construido sobre el respeto y la integridad. El corazón de Sofía, gracias a la cirugía exitosa, latía con una fuerza renovada, y su risa era la música que llenaba su hogar. Él siguió construyendo, no solo edificios, sino puentes entre mundos, demostrando que la verdadera fortaleza de una estructura y de una persona reside en la honestidad de sus fundamentos. Historias como esta nos recuerdan que los cimientos más fuertes no son de concreto, sino de carácter y corazón. Si crees que estas voces anónimas merecen ser escuchadas en todo el mundo, tu suscripción es el pilar que nos permite seguir construyendo este espacio para ellas, asegurando que su legado de coraje silencioso nunca se olvide.